Muy bien, según me indican, estamos al aire. Qué bendición. Una vez más, reunidos miércoles 30 de junio. Estamos aquí iniciando la transmisión de nuestro culto de oración, culto virtual y también culto donde podemos compartir la palabra del Señor y que conversemos un ratito, porque la idea también de hacerlo de esta manera es que podamos también saludarnos. Así es que aquí tenemos a, bueno, Guillermo, gracias de antemano por la asistencia. Tenemos a Bella, tenemos a Cecilia Solano, tenemos a la pastora, tenemos a Jennifer. Quisiera saber si me pueden escuchar, si ustedes nos dan una señal de que estamos conectados. Hola, pastor. Ya ahorita prendo la cámara. Saludos, yo sí lo Jennifer. escucho bien, Paz. Ok, Bella, gracias. Muy bien. Ceci, ¿qué tal? Ceci Gambito. Pastora, ahí pone la manita que sí nos está escuchando. Excelente. Creo que Ceci también está conectada. Muy bien. Qué bueno, ¿cómo le ha pasado estos días? Espero que muy bien. Como les decía, de la semana pasada, pues la idea también de transmitir por esta aplicación de Zoom es que podamos compartir un ratito un poquito más interactivamente, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes lo deseen, perfectamente pueden interrumpir o pueden hacer alguna pregunta o etcétera, mientras podemos desarrollar el tema de hoy. Como ustedes lo vieron en el chat de WhatsApp que enviamos la información hoy, el tema se llama Evidencias o Primeras Evidencias de la Llenura del Espíritu Santo. Y yo sé que al final vamos a tener más claridad en lo que significa esto, porque a veces hay ciertas controversias, principalmente con la primera evidencia que les voy a mencionar, donde tal vez se ha malinterpretado o se ha enseñado de alguna manera diferente, pero bueno, gracias a Dios estamos en las manos de nuestro Señor. Fresia, ¿qué tal? Bendiciones. Bendiciones, pastor. Aquí estamos presentes. Qué bueno, me alegra muchísimo. Bueno, muy bien. ¿Qué tal? Bien. Gracias, igual. ¿Qué tal si mientras las demás personas se conectan, me acompañan a orar para iniciar el tema de hoy? Amén. Vamos a orar y pedirle al Señor que nos dé esa revelación que siempre viene de parte de Él. Amado Padre Celestial, en esta hora, Señor, muchas gracias por la gran bendición de conectarnos, de permitir que hoy podamos reunirnos de esta manera virtual, que es maravilloso siempre, Señor, cuando tenemos esta gran bendición, esta gran oportunidad que nos regala, Señor. Gracias. Hoy queremos compartir, Señor, de lo que tu Espíritu Santo ha puesto, Señor, hoy en mi corazón, Señor. Sí, Señor. Para que podamos aprender, para que podamos aclarar, para que podamos realmente aumentar en nuestra sabiduría, en el conocimiento de tu palabra, Señor. Muchísimas gracias por cada una de las personas que ahorita están conectadas y los que prontamente van a estar participando con nosotros también. Bendice sus hogares, bendice su economía, su salud, Señor. Y que este tiempo sea un tiempo que podamos tocar en tu presencia y podamos compartir los unos con los otros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, Ángel se está conectando también en este momento. Saludos, Ángel, ¿qué tal? Bendiciones.
Hola, pastor. Qué gusto saludarte. Muy Igualmente. bien, hermanos. Gracias. Muy bien. Vamos a ir al libro de los Hechos de los Apóstoles. Acompáñenme, por favor. Los Hechos de los Apóstoles, a veces leemos el título como un título más de un libro más de la Biblia. Pero cuando nos detenemos a pensar un poquito en lo que significan los Hechos de los Apóstoles, vemos claramente que es precisamente, como lo dice el título, lo que hicieron los apóstoles después que el Señor ascendió a la presencia del Padre, y ellos continuaron con el poderosísimo ministerio del Señor Jesucristo que nos vino a enseñar. María Esther, ¿qué tal? Bendiciones. Qué gusto. Gracias por estar acompañándonos. Bien, gracias a Dios. Buenas noches, bendiciones. Ahí veo a mi hermanita muy sonriente. Ah, no falla. Fiel. Muy bien. Las dos tienen exactamente la misma sonrisa, por supuesto, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ir al libro de Hechos. Entonces, como le decía, vamos a hacer un recorrido muy por encima, ¿verdad? Porque ustedes saben que los Hechos de los Apóstoles es muy profundo y se le puede sacar mucha información, mucha enseñanza. Perdón. Pero vamos a hacer un recorrido un poquito por encima para hablar un poco sobre las evidencias, algunas evidencias de la llenura del Espíritu Santo. Básicamente yo le puse primeras evidencias, porque fue lo primero que experimentaron los apóstoles y todas las demás personas que estaban con ellos en el aposento alto y posterior a eso. Entonces, que por lo general siempre tocamos la primera, que ya ustedes saben a cuál me refiero, pero vamos a ir dando lectura poco a poco. Entonces, vamos a trabajar en los capítulos 1, 2, 3 y 4, tocándolos básicamente por la periferia para poder extraer esto que el Señor nos quiere regalar hoy. Y en estos días leyendo precisamente estos capítulos, el Señor me ponía como ese rema, ¿verdad? Recuerda cuando hablamos del rema de la palabra del Señor que nos habla, el Señor nos habla en esos versículos, el Señor nos habla en cada palabra de la Biblia, de las Santas Escrituras, y ponía en mi corazón esto, que compartamos un ratito sobre lo que es la llenura del Espíritu Santo y cómo una persona puede tener claro lo evidente, ¿no? De que realmente está lleno del Espíritu Santo, que el Señor ha venido sobre él. Y para eso vamos a empezar en el capítulo 1 del libro de los Hechos, de los versículos 1 al 5. Voy a leer básicamente en la Reina Valera, luego voy a leer los textos ahí en la traducción del lenguaje actual para comprender un poquito. El capítulo 1 del libro de los Hechos, del 1 al 5, dice de esta manera: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, de que fue crucificado, por supuesto, y resucitado, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, o sea, con muchas pruebas donde no había la menor duda de que se trataba de Jesucristo, el Hijo de Dios, resucitado, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Versículo 4, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Ya el Señor venía anunciando capítulos atrás, ¿verdad?, en los evangelios, que el Señor tenía una promesa para la humanidad y sería dada a través del Hijo. Porque Juan, sigue diciendo el Señor, ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. O sea, estaba próxima la gran bendición
de que el Espíritu Santo llegara y habitara con nosotros. Amén. Básicamente, aquí lo que quiero resaltar de estos primeros versículos que hemos leído es el mandato que el Señor Jesucristo hace a estas personas, a sus discípulos y a todos los que estaban también ahí con ellos. Lo leemos en el versículo 4, que dice, si usted quiere subrayarlo, que dice, les mandó. O sea, les estaba diciendo que era muy importante que ellos obedecieran esa orden de Jesús. No era tanto una recomendación, no lo veo tal vez de esa manera, ni tampoco un consejo, ni tampoco si les parecía o no, sino que fue algo muy directo, ¿verdad? O sea, les dijo, les mandó, les voy a dar las instrucciones de lo que ustedes tienen que hacer ahora, porque es importante ver la connotación de estas palabras del Señor hacia los discípulos, que era necesario la presencia del Espíritu Santo en medio de ellos para continuar el ministerio de Jesucristo. Entonces dice en el versículo 4 que les mandó, o sea, una orden de parte del Señor Jesucristo que implica obediencia, ¿verdad? Recuerden que estuvimos hablando en días anteriores que la obediencia es algo en lo que el ser humano ha estado fallando mucho, ¿verdad? Pero eso era imperativo, era algo que era necesario que obedecieran a lo que el Señor Jesucristo les estaba diciendo. ¿Para qué? Con un objetivo muy, muy importante, que recibieran la promesa del Padre a través de Jesucristo, que era la venida del Espíritu Santo de Dios. Y esto es algo que nosotros debemos comprenderlo muy claramente de primera entrada para continuar con el resto de la enseñanza. Era imperativo, era realmente importante, necesario que obedecieran al mandato del Señor Jesucristo para que pudieran recibir la promesa del Padre, que era la venida del Espíritu Santo. Y desde ese día a hoy, amados hermanos y amadas hermanas, el Espíritu Santo ha permanecido con nosotros, entre nosotros y en nosotros. Amén. Así es que, gloria a Dios por esto. Si usted quiere decir amén, puede decirlo con sobrada confianza. Aleluya. Muy bien. Esto es muy importante en estos versículos del 1 al 5, pero vamos a saltar al capítulo 2 del libro de los Hechos. El capítulo 2 de los versículos 1 al 4, para que usted vaya anotando, donde ya se habla en detalle de cómo fue realmente la llegada del Espíritu Santo. Recordemos que anteriormente, en la lectura anterior, el Señor les dijo, no se vayan de Jerusalén, primero. Segundo, manténganse unidos, o sea, en un mismo lugar, no se dispersen, no salgan de Jerusalén, ubíquense en un solo sitio hasta que llegue el momento a esperar esa promesa. Y en el capítulo 2, de Hechos, de los versículos 1 al 4, aquí ya vemos realmente cómo se cumplió la promesa de papá a través del Hijo. Dice en el capítulo 2, versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés, ¿verdad? Que era una fiesta que se estaba celebrando, estaban todos unánimes juntos, o sea, estaban todos en un mismo lugar y todos unidos. Y de repente, eso es de repente de Dios, ¿verdad? Vino del cielo un estruendo. Vaya usted imaginando este escenario, por favor, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban ellos sentados, donde estaban agrupados, donde estaban reunidos. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Imagínense usted este escenario tan maravilloso, ¿verdad? Están ellos en un mismo lugar, están orando, por supuesto, están reunidos, están en un mismo espíritu, en un mismo sentir. Todos están esperando lo mismo, que es la promesa del Padre a través de Jesucristo. Y de un momento a otro, de repente, entra un viento fuerte, dice acá, un viento estruendoso, ¿verdad? Recio, que soplaba fuerte, y dice que llenó todo el lugar donde estaban y que se aparecieron lenguas repartidas.
Imagínense este escenario, por favor. O sea, no fue un solo lugar donde se concentró ese fuego que se presentó, sino que a lo largo, a lo ancho de toda la habitación donde estaban sentados, hubo diferentes lenguas repartidas. O sea, llamas, por decirlo de alguna manera, que estaban sobre cada uno de ellos, se asentaron sobre cada uno de ellos. Y el versículo 4 dice, y esto es lo maravilloso, hermano, subráyelo, por favor. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Pregunto, ¿cuántos fueron llenos? Aquí la palabra lo dice, absolutamente todos los que estaban en ese aposento alto. Todos fueron llenos de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y comenzaron a hablar nuevas lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Aleluya. En la nueva traducción del lenguaje actual, en la traducción del lenguaje actual, este mismo versículo 4 dice, fue así como el Espíritu Santo los llenó de poder a todos ellos. Reina Valera dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. La traducción del lenguaje actual dice que fueron llenos de poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Y sabemos lo que dice Hechos 1:8. Y recibiréis, ¿qué dice? Poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo de Dios. Y aquí, amada iglesia, precisamente en estos primeros 4 versículos del capítulo 2 de Hechos, se nos está mostrando cómo fue aquel gran acontecimiento, algo poderosísimo, algo maravilloso, que el Señor cumplió su promesa. Bendito sea el nombre del Señor. Lamentablemente, permítanme hacer un paréntesis, lamentablemente, amados hermanos y amadas hermanas, a veces perdemos un poquito, ¿verdad? No sé, la conciencia, perdemos un poquito realmente el significado de lo que este acontecimiento hace muchísimos años atrás resulta importante para la humanidad y todavía hoy, porque el Espíritu Santo nos guía, el Espíritu Santo nos revela el corazón del Padre, el Espíritu Santo nos enseña a tomar decisiones, el Espíritu Santo sigue hablando a la iglesia, a los hijos de Dios, pero a veces este acontecimiento lo vemos como un hecho aislado, posiblemente. Yo quisiera que todos aquí estuviéramos en el mismo sentir de que esto es algo que marcó un antes y un después en la palabra de Dios, o sea, declarar, evangelizar, predicar el evangelio de Cristo a toda criatura a través del poder del Espíritu Santo. Ok, entonces vaya usted anotando porque le voy a dar la primera evidencia de lo que significa estar lleno del Espíritu Santo. Ya en eso que leímos, ahí está implícito, pero vamos a ampliarlo un poquito más aquí en el capítulo 2 de Hechos, pero en los siguientes versículos del 5 al 13, para que usted me siga ahí en la lectura. Vamos a hablar de la primera evidencia de la llenura del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. Moraban entonces en Jerusalén varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo, ¿verdad? Se juntó la multitud. Esto tuvo que hacer algo tan fuerte, tuvo que hacer un ruido tan fuerte que todos los que estaban en la ciudad se reunieron para ver qué era lo que estaba aconteciendo en ese momento. Dice que estaban confusos de qué era lo que estaba pasando, porque escucharon a estos hombres hablar en su propia lengua. Mire qué interesante. Dice el versículo 7, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Posiblemente esta expresión denota que ellos entendían que estas personas, estos galileos, eran personas muy humildes, sencillas, posiblemente con un nivel de educación no tan elevado como para que pudieran hablar idiomas, como para que fueran políglotas inclusive, ¿verdad? Que hablaran diferentes idiomas. Entonces dicen, ¿no son todos estos galileos los que están hablando?
Versículo 8. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno? Escuche bien y subráyelo, por favor, en nuestra lengua en la que hemos nacido. Y aquí especifica las nacionalidades, algunas de todas, me imagino que había más. Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, Panfilia, Egipto y en las regiones de África, o sea, mucho de dialecto, más allá de Cirene. Y romanos, los que estaban ahí, residentes en Jerusalén, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Dice que todos ellos, todas estas personas de diferentes nacionalidades, todas estas personas de diferentes idiomas, les oyeron hablar en su propia lengua maravillas de Dios. O sea, estos galileos humildes y sencillos, posiblemente para toda esta población, les oyeron hablar en sus propias lenguas, en sus propios idiomas, grandes maravillas de Dios. Aleluya. Por eso es que estaban, dice el versículo 12, atónitos, estaban perplejos, no podían entender aquello que estaba sucediendo y entre ellos se decían, bueno, pero ¿qué significa esto? ¿Qué quiere decir todo esto? Sin embargo, otros se burlaban diciendo que estaban llenos de mosto, o sea, que estaban borrachos, pasados de vino, posiblemente, ¿verdad? Porque no encontraban una explicación lógica. Era algo que estaba sucediendo por primera vez en el mundo. Además de que el Espíritu Santo siempre estuvo con Jesús, caminando con Jesús, siempre estuvo desde la creación porque Él se movía sobre la faz de la tierra, dice Génesis, aleluya, pero era el momento preciso en que ya el Espíritu Santo venía a habitar en medio de la humanidad. Por supuesto, no podían entenderlo y jamás lo iban a describir con palabras humanas. Entonces, imagínense ustedes este escenario. Ya en el momento en que el Espíritu de Dios llega, ya hay testigos de ese acontecimiento tan maravilloso. Y todas estas nacionalidades que les acabo de leer, varias nacionalidades con diferentes idiomas, diferentes lenguas, diferentes dialectos, fueron testigos del poder de Dios, de la llegada del Espíritu Santo. Y cuando aquí, por ejemplo, dice prosélitos, que había también judíos como prosélitos, el prosélito es una persona que recién se ha convertido a una religión, en este caso al judaísmo, ¿verdad? Estaban recién convertidos al judaísmo y también lograron presenciar ese acontecimiento tan maravilloso. Aleluya. Pero lo interesante de esto, porque la primera evidencia que usted puede anotar ahí es el hablar nuevas lenguas. Esa es la primera evidencia de la llenura del Espíritu Santo, hablar en lenguas. Pero no es el hecho de hablar en lenguas, sino el hecho de la llenura del Espíritu Santo, amados hermanos y hermanas, era lo primero que tenía que suceder, era lo primero que tenía que acontecer sobre estas personas con un objetivo muy importante. Que sí, hablar en lenguas, en idiomas conocidos por los demás, es importante como una evidencia de la llegada del Espíritu Santo. Pero más que la primera evidencia de hablar nuevas lenguas, era que era necesario que llegara el Espíritu Santo de Dios para que continuara predicándose la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo, a través de todas estas personas que fueron llenos del Espíritu Santo, como leímos en los versículos anteriores. Esto es maravilloso, porque a veces solamente leemos, sí, es que la primera evidencia es hablar nuevas lenguas. Bueno, sí, otras personas dicen y se refieren a esto como lenguas espirituales, pero no se está refiriendo específicamente a lenguas espirituales, sino que se está refiriendo a idiomas. Aquí la palabra de Dios habla claramente de idiomas, no otras lenguas, inclusive a las que se refiere a Pablo, ¿verdad? Más adelante en otras cartas paulinas, donde estamos hablando de otras lenguas, donde mi espíritu se conecta con el Espíritu de Dios a través
de lenguas espirituales. Ese es otro tema que más adelante podríamos tratar. Pero en este caso, la palabra de Dios se está refiriendo a idiomas, para que lo tengamos claro. Entonces, reitero, lo importante de todo esto no solamente la primera evidencia, que es hablar en nuevas lenguas, sino que era necesaria la presencia del Espíritu Santo de Dios para continuar con el ministerio de Jesucristo, que lo habla Mateo 28, 19, 20 claramente, que dice: por tanto, id a las naciones y hacer discípulos, o sea, prediquen todo lo que yo les he enseñado, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y es necesario la presencia del Espíritu de Dios para hacer eso, para continuar con la misión de Jesús. Entonces, primera evidencia de la llenura del Espíritu Santo: hablar nuevas lenguas, hablar idiomas. Aleluya. Tal vez a usted le ha pasado en algún momento que usted ha hablado algún idioma que usted no conoce y el Señor se lo da para un momento determinado y especial. Muy bien, esa es la primera evidencia. Vamos a ir con la segunda evidencia y vamos a hacer lectura en el capítulo 12 ahí mismo, pero de los versículos 14 al 42. Hechos 2, 14, 42, donde se hace referencia al primer discurso de Pedro. Recordemos el contexto, no se desliga de eso. En el aposento alto, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Manténgame, por favor, esa frase de que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces, esto que vamos a leer como segunda evidencia hace referencia al primer discurso de Pedro. Leo para ustedes 14:42. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz. ¿Por qué se puso en pie y por qué alzó la voz? Porque anteriormente los que fueron testigos de escuchar a estas personas hablar en otros idiomas dijeron: no, estos están borrachos, quién sabe qué les pasa. Entonces, el primer discurso de Pedro viene en defensa de lo que el Espíritu Santo estaba haciendo, y era necesario aclarar que no era una cuestión mundana, como decían ellos que estaban llenos de mosto, sino que Pedro se levantó, alzó la voz para aclarar y enseñar a los que estaban ahí presentes qué era lo que estaba sucediendo. Entonces dice que Pedro se puso en pie juntamente con los 11 y alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. En el horario judío, por decirlo de esta manera, la hora tercera del día corresponde a las 9 de la mañana nuestra, como decir las 9 de la mañana es la hora tercera del día dentro de la forma en cómo miden el pueblo judío el tiempo, que es una enseñanza muy interesante también. Dice el versículo 16, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y yo quiero que usted anote ahí que estamos leyendo de 14:42, pero para no hacerlo muy extenso, le dejo de tarea que usted continúe leyendo todo el capítulo 2 para que usted vea la profecía a través del profeta Joel. Voy a saltar el 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Listo, ahora sí, ¿verdad? Muy bien. Ok, gloria a Dios. Les decía entonces que en relación a la segunda evidencia hace referencia al primer discurso de Pedro, y estoy leyendo en el versículo 38 de Hechos 2.
Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Miren qué interesante, porque a vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos. ¿Qué le parece a usted esto? Esto lo incluye a usted también, me incluye a mí, nos incluye a todos, porque dice que no solamente es para ellos, ni solamente para sus hijos, sino para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Si usted, el Señor, le llamó a un ministerio, esta promesa es para usted. Si usted ha reconocido a Cristo como Señor y Salvador y le ha recibido, usted es templo del Espíritu Santo y esta promesa es para usted. Versículo 40. Y con muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Versículo 41. Así que los que recibieron su palabra, dice, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Por qué fueron bautizados? Porque creyeron en las palabras que estaba pronunciando Pedro, pero no de una manera de hombre, humana, de su propio conocimiento o de esa sabiduría humana, sino porque estaba lleno del Espíritu Santo de Dios. Y esa palabra, ese primer discurso de Pedro llegó al corazón de aquellas personas, creyeron porque recibieron la palabra correctamente y decidieron bautizarse. Y dice que solamente en ese primer discurso de Pedro se añadieron como 3,000 personas a la iglesia de Jesucristo. ¿Qué le parece este poder maravilloso que implica la llenura del Espíritu Santo de Dios? Versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. ¿Por qué razón? Porque todos estaban llenos del poder del Espíritu Santo de Dios. Entonces, como segunda evidencia, usted puede anotar ahí el poder de la palabra, el poder del Evangelio de Cristo pronunciado a través de Pedro, que estaba lleno totalmente del Espíritu Santo de Dios. Y Hebreos 4:12 lo dice claramente: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Dice, y que cuando esa palabra de Dios se pronuncia, se proclama, dice aquí, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa palabra pronunciada por Pedro, por la llenura del Espíritu Santo, estaba penetrando hasta lo más profundo de aquellas personas, hasta los tuétanos, partiendo el alma, todo, llegó hasta lo más profundo de aquellas personas, y una convicción, y el Espíritu de Dios trajo convicción de pecado, y todos se arrepintieron, fueron bautizados y se añadieron como 3,000, dice aquí la palabra de Dios. Esa evidencia, segunda evidencia, el poder de la palabra. Aleluya. Había convicción, había seguridad, había credibilidad en Pedro cuando se levantó y alzó su voz, dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Vaya anotando, porque al final yo tengo una pregunta para cada uno de ustedes. Vamos a hablar de la tercera evidencia, y aquí hace referencia a la sanidad del cojo, ¿verdad? Que tenemos en el capítulo 3 de Hechos, de los versículos 1 al 12. Usted puede leer todo el contexto ahí, ¿verdad? Para que lea todo el capítulo. Yo voy a leer algunos nada más. Dice el primer versículo: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Recuerden que todos están llenos del Espíritu Santo. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa. Ahí él era su lugar todo el día, para que pidiese limosna.
de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pero Pedro con Juan, fijando en él los ojos, los dos juntos fijando en él los ojos, le dijeron: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir algo de ellos, por supuesto, que era todo lo que hacía todos los días. Versículo 6. Mas Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. ¿Qué era lo que le estaba dando? Poder a través de Pedro, del Espíritu Santo que él había recibido. Pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Aleluya. Y dice que tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando de alegría, cojo de nacimiento, había recibido sanidad a través del poder del Espíritu Santo en Pedro. Saltó gozoso, se puso en pie y anduvo. No sé cuántos brincos pudo haber pegado. Y entró con ellos en el templo, los acompañó, estuvo con ellos saltando. Imagínense usted la alegría de este hombre, alabando a Dios. No habla específicamente si era creyente o creía o no creía en un Dios, pero en ese momento el poder de Dios lo inundó, lo sanó, hubo convicción en él y alababa fuertemente a Dios, dice la palabra. Claro, todo el pueblo lo conocía, sabía que este hombre llegaba todos los días y lo ponían, lo depositaban ahí a la puerta, a la entrada de la puerta de la Hermosa. Todo el mundo sabía quién era este hombre y dice que todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna en la puerta de la Hermosa, y se llenaron de asombro, igual que las primeras personas que no entendieron lo que estaba pasando. Ellos también no estaban entendiendo lo que sucedía en ese momento. Se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido a este hombre. ¡Qué maravilloso! Versículo 11 dice: y teniendo asidos a Pedro y a Juan, él se tomó de Pedro y de Juan. Todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba Salón. Todos fueron detrás de ellos a ver qué pasaba. Versículo 12. Viendo Pedro esto, respondió al pueblo, momento en que Pedro también aprovechó para hablar del evangelio. Varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? Les dice. Porque la mirada está puesta sobre Pedro y sobre Juan, pero Pedro aclara realmente: ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O porque ponéis los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. Miren qué tremendo lo que Pedro hace, dándole la gloria a Dios por esa sanidad poderosa de este hombre. Y sigue diciendo en el versículo 16, saltemos ahí, dice: y por la fe en su nombre, en la fe en Jesucristo, a este, al cojo, que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este hombre esta completa sanidad en presencia de todos ustedes. El poder sanador del Espíritu Santo a través de Pedro. Entonces, como tercera evidencia de la llenura del Espíritu Santo, paréntesis, amados, paréntesis, recordemos que el Espíritu Santo está en medio de nosotros y habita en nosotros, y esto es aplicable a nosotros hoy por hoy. Vamos viendo esto, ¿verdad? La tercera evidencia clara es el poder sanador del Espíritu Santo de Dios. ¿Alguien dijo amén ahí? El poder sanador del Espíritu Santo de Dios como una evidencia más de la llenura de lo que estos hombres en aquel aposento alto habían recibido en forma de lenguas, posándose sobre cada uno de ellos. Amén. Tercera evidencia. Vamos a ir a la cuarta evidencia. Son 5, cuarta y quinta evidencia que nos queda. Amén. Estamos aprendiendo algo realmente del libro de los Hechos, de todo esto que el Señor nos está bendiciendo hoy. Es maravilloso ver cómo Dios nos enseña a través de la lectura de la palabra, a través de escudriñar el libro de los Hechos, de que todo esto hoy es real,
de que no es un acontecimiento aislado allá hace muchos años, sino que eso está vigente en nuestros días, amados hermanos. Cuarta evidencia, quiero hablar de la cuarta evidencia, y es cuando precisamente a raíz de esta demostración de poder sanador del Espíritu Santo a través de Pedro y Juan, el concilio de ese tiempo se alarmó. ¿Qué sucedió? La gente se agolpaba con Pedro y con Juan a ver qué era lo que estaba sucediendo. Y fue cuando Pedro les dijo, bueno, pero ustedes se extrañan de que esto suceda. No somos nosotros, es el poder de Dios a través de su Espíritu Santo. Esto llegó a oídos del concilio y aquí vamos a extraer la cuarta evidencia que nos habla la palabra de Dios en el capítulo 4 de Hechos, de los versículos 1 al 22. Dice así la palabra del Señor. Y hablando ellos al pueblo, Pedro y Juan, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Venían armados, listos a ver qué pasaba. Resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano, los arrestaron y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Seguía el poder de la palabra, como leímos anteriormente, trayendo convicción de pecado, y la gente seguía creyendo. Y el número de los varones era como de 5,000. Mire cómo el Señor iba añadiendo más personas salvas a su iglesia. Versículo 5. Aconteció el día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Hicieron toda una reunión así de emergencia, ¿verdad? Para ver cómo solucionaban este asunto, este alboroto que se estaba dando. Y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio, les preguntaron a Pedro y Juan, los trajeron y los interrogaron. Le dijeron, ¿con qué potestad y en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Versículo 8. Entonces Pedro, ¿qué dice? ¿Qué dice, por favor? ¿Qué dice? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, amén, aleluya, les dijo, gobernante del pueblo y anciano de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Aleluya. Versículo 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo. Subraye todo este versículo, por favor, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro, cuando hablamos de denuedo, hablamos de autoridad, de seguridad, de convicción, de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras, miren qué tremendo esto. Antes habían dicho, bueno, pero no son estos todos galileos los que están hablando en nuestras lenguas. Ahora aquí el concilio reconfirma y ratifica lo que el pueblo en sí pensaba de ellos. Dice, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, personas corrientes, comunes y corrientes, se maravillaban, estaban impactados de estas personas tan sencillas, sin estudios, sin títulos colgando de una pared, hablaban las maravillas de Dios a través del Espíritu Santo. Se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Tal vez usted conozca a alguien así. Versículo 14, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en su contra. Había una prueba indubitable, una prueba que no podía ser contrariada, que no podía ser refutada, que no podía ser demolida,
el hombre sanado, conocido de todo el mundo desde su niñez, estaba parado frente a ellos sano. Bendito sea el nombre del Señor. Versículo 17. Sin embargo, oiga esto, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, los amenazaron para que no hablen de aquí en adelante a ninguna persona en este nombre, o sea, en ese nombre, en el nombre del tal Jesús. Les estaban prohibiendo que hablaran más sobre este asunto. Y los llamaron, dice el versículo 18, los intimaron, o sea, los amenazaron, ¿verdad? Que de ninguna manera siguieran hablando ni enseñando en el nombre de Jesús. Cualquiera diría, bueno, ahí sí está bien, me amenazaron, mejor no sigo. Versículo 19, más Pedro y Juan, aquí está la llenura del Espíritu Santo, respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Esto es maravilloso. Pedro les dice, juzguen ustedes si nosotros, como siervos de Jesucristo, del Altísimo, o les vamos a obedecer a ustedes, que son hombres, o les vamos a obedecer a Dios. Versículo 20. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos, subráyelo, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron nuevamente y les soltaron. No pudieron retenerlos más, dice aquí, porque no hallaron ninguna forma de castigarles. Tenían una prueba ahí frente a ellos. Por causa también del pueblo, porque el pueblo, todo el pueblo que había escuchado y visto este prodigio de este milagro, eran testigos presenciales del poder de Dios sanador a través de Pedro, y esta gente no quiso echarse al pueblo encima, entonces lo soltaron, pero iban más que amenazados. Dice porque el pueblo glorificaba a todos a Dios por lo que se había hecho. Versículo 22. Ya que el hombre en que en el que se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Imagínense, 40 años desde niño, decía anteriormente, desde su infancia, ahí con ese problema y había sido sano. ¿Cuál es la cuarta evidencia que podemos rescatar de toda esta lectura, amados hermanos? El valor, la energía y la decisión para predicar y defender el Evangelio de Cristo. Repito, cuarta evidencia que podemos rescatar de esta enseñanza: el valor, hablando de Pedro y de Juan y de todos aquellos que están llenos del Espíritu Santo, el valor, la energía y la decisión para predicar y defender el Evangelio de Cristo. Agrego más a esto: a pesar de cualquier situación, a pesar de quien esté enfrente de nosotros, a pesar de cualquier autoridad, humanamente hablando, que esté enfrente de nosotros y que pretenda cerrar nuestra boca, que pretenda amenazarnos para no seguir predicando el Evangelio de Cristo y defendiéndolo. Esto es una evidencia clara y contundente, amada iglesia, de que estamos llenos de la presencia del Espíritu Santo de Dios, quien nos da el poder y la autoridad y el respaldo para hablar las maravillas de Jesucristo. Amén. Amén. Cuarta evidencia. Vamos a la quinta evidencia, por favor. La quinta evidencia yo la ubico en el capítulo 4 de Hechos, de los versículos 32 al 35. Leo para ustedes, dice, y la multitud, seguimos en la misma secuencia, en el mismo ambiente, en el mismo escenario, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían cosas en común. Reitero estos versículos. Dice así la palabra del Señor. Estoy leyendo en la Reina Valera. Dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. O sea, esto es mío y solo mío, yo me lo gané,
y nadie me lo va a quitar, ni lo comparto con nadie. Esto es mío. Sino que tenían todas las cosas en común. Repito, sino que tenían todas las cosas en común. ¿Por qué? Porque todas estas personas anteriormente habían recibido el perdón de pecados, habían creído, se habían sumado a la iglesia de Jesucristo por el poder del evangelio, dicho a través de Pedro, de Juan y de todos aquellos que en el aposento alto recibieron el Espíritu Santo y fueron llenos de su poder. Versículo 33. Y con gran poder, dicen, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado. Mire qué hermoso esto. ¿Por qué? Porque todos tenían las cosas en común. No había ningún necesitado entre ellos. Porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Amados hermanos, yo estoy hablando aquí de lo maravilloso que fue el nacimiento de la iglesia modelo, de la iglesia de Jesucristo. Valga el paréntesis que quiero hacer. Hoy, en cuanto se parece la iglesia de hoy a este modelo de la iglesia de Jesucristo de aquella época, en cuanto se parece, quiero dejárselo ahí como tarea, quiero dejárselo como una inquietud. En algún momento podemos hablar de esto, pero quiero dejárselo como inquietud para no salirme del tema. Pero en cuanto se parece la iglesia de hoy a esta iglesia modelo de Jesucristo años atrás. Continuemos. Dice que todos poseían, tenían propiedades, tenían casas, todo lo vendían y todo lo ponían a disposición de los apóstoles para que todo se repartiera, ¿verdad? Bien, equitativamente, y por esa razón nadie tenía necesidad. Esa es la iglesia modelo de Jesucristo. Entonces, la quinta evidencia que podemos rescatar de esta enseñanza es la ayuda mutua, la comunión, el compartir unos con otros. Eso es una evidencia de que usted tiene esa presencia del Espíritu Santo en usted, de que a usted no le preocupa en nada deshacerse de su camisa para dársela a alguien que no tiene abrigo, de que a usted no le preocupa tener ese par de zapatos y decirle, tome mi hermano, deje de andar descalzo, o tome mi hermano, voy a llevarle un diario, o tome mi hermano, déjeme pagarle el recibo de luz, déjeme pagarle el recibo de agua, o tome para la medicina, vamos, yo le compro esa silla de ruedas. No sé, hay tanto. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, no nos preocupa desprendernos de algo para ayudar a aquellas personas que no tienen, que no pueden, que no saben cómo, que no pueden levantarse porque ni siquiera tienen el desayuno del día siguiente. Esa es una evidencia de que estamos llenos del Espíritu Santo, porque eso conlleva que también estamos llenos del amor de Jesucristo por las demás personas que no conocen de Jesús, que necesitan salvación. Amados hermanos, todos los días están cayendo almas al infierno, lamentablemente, y la iglesia de Jesucristo a veces está esperando el gran avivamiento. Aleluya, gloria a Dios, dice todo el mundo. Quinta evidencia. Ayuda mutua, la comunicación, los unos con los otros, el compartir con los que tienen necesidad. 5 evidencias, quiero repetirlas para que usted revise si las anotó bien. Primera evidencia, hablar en Aquí se me quiso quedar en silencio, pero ya le apliqué el clic para seguir hablando. Evidencia número 1, para hacer un repaso, hablar en nuevas lenguas, nuevos idiomas. Recordemos que estaban en presencia
de gente de muchas nacionalidades. Esto es muy diferente para que usted aclare ese concepto de lo que habla Pablo en sus cartas paulinas después, ¿verdad? Haciendo referencia a las lenguas espirituales, esa comunicación de espíritu a espíritu con Dios, donde podemos luego enseñar un poquito al respecto. Pero aquí específicamente, en este momento, estamos hablando de idiomas, de lenguas. Amén. Yo no sé si a usted le ha pasado que en algún momento usted está ministrando y de un momento a otro usted está hablando un idioma. A mí me ha sucedido. Yo no hablo inglés y en algunos momentos el Señor me ha puesto a ministrar a alguien que habla inglés, que no habla español, y luego me han dicho, bueno, usted habló inglés y se le entendió, etcétera. Pero eso es algo que solamente el Espíritu de Dios hace. Esa es la primera evidencia. Segunda evidencia, el poder de la palabra. El poder de la palabra cuando Pedro se levantó y alzó su voz para defender la causa de la llegada del Espíritu Santo y se convirtieron aquel día como 3,000 personas. El poder de la palabra a través del poder del Espíritu Santo. Tercera evidencia, el poder sanador del Espíritu Santo cuando aquel hombre cojo de nacimiento fue sanado, porque Pedro le dijo, no tengo ni oro ni plata, pero de lo que yo tengo, de esa llenura del Espíritu Santo, te doy en este momento. Levántate en el nombre de Jesús y camina. Aleluya. Esa es la tercera evidencia. Cuarta evidencia que tenemos es el valor, la energía y la decisión de Pedro para predicar y defender el Evangelio de Cristo ante aquellas autoridades del concilio que lo que querían era tapar su boca y los amenazaron para que no volvieran a predicar el Evangelio a todo el pueblo. Sin embargo, ellos saliendo y continuaron predicando la palabra de Dios. Y la quinta evidencia, para terminar el repaso, es cómo todos los que recibieron la llenura del Espíritu Santo entendieron lo que era compartir con los demás, lo que era ayudarse mutuamente, lo que era estar en comunión. Aleluya. Por eso, amados hermanos, a veces los pastores insistimos en que nos congreguemos, en que vayamos a la iglesia, en que compartamos el tiempo de reunión que tenemos para hablar, para saludarnos así ahorita, pues de lejitos, pero sí estar compartiendo los unos con los otros. 5 evidencias de la llenura del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué no es? Aquí voy al lado contrario. ¿Qué no es la llenura del Espíritu Santo? Para que usted lo note. ¿Qué no es? La llenura del Espíritu Santo, amados hermanos, no es un show. No es un show eclesial. No es un show mediático. No es un show personal. No es un escándalo. No es un juego de luces como discoteca. La presencia, la llenura del Espíritu Santo no es algo que se pueda manejar mundanamente, con lo que el hombre cree que puede adornar, por decirlo de alguna manera. Que hoy estamos en la presencia del Espíritu Santo y su nube de gloria está en medio de nosotros y aquello es un show, una pura histeria, una pura gritería, un puro baile y un puro estire y encoge que no entendemos qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando? La llenura del Espíritu Santo no es inventarse un idioma, no es inventarse una lengua extraña, y perdóneme que lo diga de esta manera, pero que yo creo que ni el Espíritu Santo entiende. Así de sencillo. Es un enredo de palabras, usan una palabra, la pegan con otra y luego la pegan con otra más. Entonces ya tienen una frase y la repiten y la repiten y la repiten. Y yo creo que ni el Señor, perdón por lo que digo, está entendiendo lo que esta persona está diciendo. Porque se inventan frases, se dicen cosas que... pero todo el mundo dice aleluya, gloria a Dios, qué llenura y qué poder tiene ese varón y esa mujer, porque está hablando lenguas espirituales. Y solo el Señor que nos da revelación y discernimiento, porque la palabra de Dios lo dice Pablo claramente. Si en la iglesia habla alguien en lenguas, también tiene que haber alguien que las interprete. Si no, calle. Y tenga comunión con el Señor directamente para un crecimiento espiritual, porque también dice, ¿qué pasaría si en ese momento entra alguien a la iglesia, alguien que no conoce del Señor? ¿Qué va a decir? Aquí hay un montón de locos que no saben ni lo que están diciendo. Y en lugar de ser edificado, se va a ir.
¿verdad? Eso no es llenura del Espíritu Santo. No es llenura del Espíritu Santo sobresalir personalmente para ganar yo gloria, posición, fama, dinero, reconocimiento de hombre. Eso no es llenura del Espíritu Santo. No es llenura del Espíritu Santo cuando mi ego se infla porque el Espíritu de Dios me usa, porque Él ha puesto dones en mí y los dones son irrevocables y los dones fluyen cuando el Espíritu de Dios quiere que fluyan. Pero yo me lleno ahí de gloria mundana, mi ego crece. Eso no es llenura del Espíritu Santo, eso es orgullo. No es llenura del Espíritu Santo quien dice llamarse hijo de Dios, pero no vive conforme a la voluntad de Dios. Eso no es llenura del Espíritu Santo. Aleluya. Amén. No hagamos un show. No inventemos idiomas raros. No pretendamos sobresalir. No esperemos el reconocimiento de hombre. No rechacemos la voluntad de Dios para que el Espíritu Santo realmente viva en nosotros y seamos ese templo que el Espíritu Santo de Dios quiere habitar. Y no solo habitar, sino usar para glorificar al Padre a través de lo que Cristo hizo y nos dejó, la gran comisión. Mateo 28:18 dice, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Y el 19 dice, por tanto, id a las naciones. O sea, vayan porque yo los respaldo. Vayan porque sobre mí está toda autoridad y todo poder. Vayan porque soy yo quien los está enviando y los envío con la presencia y la llenura de mi Espíritu Santo para que ustedes continúen el ministerio que yo traje a la humanidad. Amén. Amén, iglesia. Gloria a Dios. Quiero preguntarle, y aquí quisiera escuchar un poquito, si usted lo desea. Quiero preguntarle, ¿cuál de estas evidencias o cuántas de estas evidencias cree usted que están en usted? ¿De qué manera se ha manifestado en usted el Espíritu Santo? Hay muchas. Usted puede decir otras, además de las que yo he mencionado. Yo las que he mencionado es siguiendo un orden más o menos específico de lo que me está enseñando el libro de Hechos. Pero hay muchísimas más. Si usted continúa leyendo todo el libro de Hechos, que yo le recomiendo que lo lea y lo estudie, a lo largo de todo el libro de los Hechos, usted va a encontrar muchas evidencias. Por eso les decía al principio que se llama el libro de los Hechos de los apóstoles, porque fue todo lo que hicieron los hijos de Dios, los siervos de Dios, los apóstoles de Dios, los apóstoles de Jesucristo a través de la llenura del Espíritu Santo. Pero le pregunto nuevamente, ¿usted considera que, usted puede decirme, pastor, sí, yo tengo evidencia de que estoy lleno del Espíritu Santo por esto y por esto? Quiero dejar ahí que usted abra su micrófono si desea compartir algún testimonio, inclusive, con mucho gusto. Bueno, a mí me parece que la operación de los dones del Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando oramos por alguien, como usted decía, ¿verdad? Oró por alguien y le entendió, aunque no era el idioma suyo, era el idioma de esa persona. Pero también uno cuando ministra a las personas o en consejería se da mucho, y cuando uno ministra, cuando uno está pidiendo guía al Señor en cosas de la vida, los dones del Espíritu Santo tienen que operar, el discernimiento y todo eso. Entonces ahí es donde uno ve que está lleno del Espíritu Santo. Tal vez no todos los dones van a operar en un mismo momento, pero conforme en el caminar en Cristo, sí hay esa evidencia. Gracias, hermana, por su aporte. Amén. Muy aceptado, sí. ¿Alguien más que quiera compartir algo con nosotros? Bueno, antes, si alguien se decide antes,
quiero añadir algo a lo que la hermana Fresia está diciendo. Sí, eso es una realidad, pero aquí salta una pregunta. ¿A partir de qué momento estamos llenos del Espíritu Santo? Porque a veces decimos, Señor, bautízame con el Espíritu Santo. Y queremos como que sea algo estrondoso, algo que yo caiga de espaldas y que me revuelque en el suelo y haga un montón de brincos y un montón de cosas para que sea muy evidente que yo fui bautizado o lleno con el Espíritu Santo. Pero yo quiero lanzar esta pregunta. ¿A partir de cuándo estamos llenos del Espíritu Santo? ¿En qué momento estamos llenos del Espíritu Santo? Como complemento a lo que estaba aportando la hermana Fresia. Yo digo que cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida. Amén. Amén. Gracias, hermana Jennifer. Amén. Sí. Y yo también tengo un testimonio, pero es muy largo, muy grande. Bueno, si a nadie le molesta, podemos llegar a medianoche. No, pero voy a resumirlo. Yo, como a los 16 años comencé a tener muchas pesadillas con el enemigo y aparte de pesadillas, se poseía de mi cuerpo y me casé y seguí con eso y tuve mis hijos y seguí con eso porque fueron como 16 años y yo no sabía que yo tenía que luchar con él, o sea, yo luchaba con el enemigo en las pesadillas hasta que mi hermano llegó porque busqué mucha ayuda, pero de los más grandes no tuve ningún resultado ni del pastor. Y mi hermano ese día llegó y me dijo que ¿por qué luchaba yo con el enemigo cuando tenía las pesadillas? Que si el Espíritu Santo habitaba en mí, entonces que le dijera nada más, tranquilo, peleé con el que habita en mí. Y ese día que llegó, y fue una de las últimas veces que llegó después de muchos años, cuando quiso poseerse de mí, yo lo único que le dije en mi mente fue, luche con el que habita en mí, que es el Espíritu Santo. Entonces, ¡pups!, desapareció y nunca más volvió a llegar. Entonces ahí me di cuenta que habitaba el Espíritu Santo en mí. Hasta ahí pude entender. Ese es mi testimonio. Y pregunto, ¿sigue habitando? No, nunca más. No, perdón, el Espíritu Santo. Ya, creí que era el enemigo. No, es que como usted dijo, hasta ahí entendí que habitaba el Espíritu Santo. Ay, sí, no, habita. No se me asuste, no se me asuste. Todavía sigue habitando porque nunca más volvió ese enemigo a venir a joder. Sí anda siempre como león rugiente, ¿verdad? Pero no, ya tengo quien me defienda. Mire, pensemos, para agregar un poquito ahí, pensemos en esto. Una casa, somos el templo del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu de Dios habita en la llenura de toda la casa, no por partes, ¿verdad? Entonces, no hay más quien venga ahí a habitar juntamente con el Espíritu Santo de Dios. Lo que les quiero decir con esto es, como me adelanto, es que no, un hijo de Dios, un cristiano que está lleno del Espíritu Santo no puede ser poseído por un demonio, puede ser influenciado, es otra cosa, influenciado sí, pero no poseído. Entonces, ok, gracias hermana Jenny. Entonces, sí, es un proceso, dice Romanos 10, que nosotros tenemos que confesar con nuestra boca que Jesucristo es el Señor y creer en nuestro corazón de que Dios le levantó de entre los muertos a través del Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo. Y que cuando hacemos eso, lo recibimos a Cristo como Señor y Salvador y somos salvos. Y habita el Espíritu Santo de Dios en nosotros. El Espíritu de Dios mora en nosotros. Y aquí Hechos 1:8, de todo muy conocido, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces, como apuntaba ahora nuestra hermana Fresia, a veces la gente quiere como algo de inmediato, o sea, como que se haga ya, como que hay un momento específico en que la persona sienta, estoy lleno del Espíritu Santo. Ha sucedido y Dios lo puede hacer, el Espíritu Santo puede hacer, pero Él hace como le place. Pero
cuando comenzamos a caminar en obediencia, cuando comenzamos a creerle a Dios y hacemos su voluntad, el Espíritu Santo de Dios que ya mora en nosotros por haber recibido a Cristo como Señor y Salvador, comienza a hacer la obra en nosotros y a través de nosotros. Y es un proceso de no acabar. Por eso es que Pablo decía, prosigo a la meta. O sea, me mantengo activo, me mantengo sirviendo, me mantengo creyendo, me mantengo obedeciendo al Señor, porque yo quiero llegar a recibir el galardón que el Señor tiene para mí allá en el cielo. Yo quiero que sentarme a la mesa junto al Señor y que Él ponga esa corona preciosa que tiene para mí sobre mi cabeza. Entonces debemos mantenernos firmes, buscando esa bendición maravillosa que es la salvación eterna y no descuidarnos en el camino. Y el Espíritu Santo nos acompaña en todo el trayecto. Entonces ahora lo que decía la hermana Fresia, claro, cuando usted ora por una persona, el Espíritu de Dios despierta sus dones de sanidad, si Él le ha dado dones de sanidad. Cuando usted ora por una persona, si tiene esos dones de liberación, esa persona va a ser libre, sí, etcétera. Todo lo que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros. Podemos hablar en lenguas espirituales, podemos tener ese don de sanidad, podemos tener un don de discernimiento, un don de revelación, de ciencia, etcétera, etcétera. Don de discernimiento de espíritus, en fin, hay cualquier cantidad. Pero lo importante es entender que cuando nosotros nos dejamos usar por el Espíritu de Dios que mora en nosotros, vamos a ver esas maravillas de Dios haciendo esos grandes milagros. ¿Amén? Amén. Gloria a Dios. ¿Alguien más que quiera aportar algo? Bueno. Yo quería decir algo. Adelante, hermana María Esther. Que una forma que uno sabe realmente que Jesucristo mora en uno es el cambio que uno tiene cuando acepta al Señor, ¿verdad? Yo testificaba ayer en las mujeres que cuando yo iba mucho a misa porque me hacía falta algo, ¿verdad? Y ya me estaba haciendo como atea. Entré a la U y ya andaba en huelgas y en esas cosas de alcohol, ¿recuerdan? Y así, y entonces, y yo no quería nada con el evangélico, no quería nada con el evangélico. Y llegué a decir que la Biblia no existía, que era un papel cualquiera, que mi mamá estaba loca y un montón de cosas. Y cuando ya yo me di cuenta y también que bueno, que me gusta mucho oír palabra y todo, entonces eso creo que lo hacemos saber con convicción que tiene el Espíritu Santo. Y otra cosa que usted decía, que bueno, tal vez nosotros no hemos sufrido persecución, pero sí a uno le hierve la sangre cuando alguien habla de Jesús o mal de Jesús, o a mí me ha pasado que algún amigo me manda un chiste ahí en WhatsApp, ¿verdad? Mofándose de Dios, y yo le contesto, ¿verdad? Era un amigo mío que, bueno, nos queremos mucho, y entonces yo le dije que eso no era para, y él me pidió perdón, y dijo que sí, que a veces uno, pues pasa cosas y no las piensa. Entonces también, como usted decía, eso de que uno defiende, y que uno le hierve la sangre cuando hablan, ¿verdad? O por ejemplo, cuando la elecciones anteriores de los candidatos, que aquel muchacho cristiano se lanzó, cómo hablaban ¿verdad? Del Espíritu Santo, y a uno le daba de cólera santa, digo yo, le daba ira santa porque uno sí, porque uno deseaba como, ¿verdad? Como, uy, no ver eso. Entonces yo pienso que son cosas que también a uno le hacen sentir convicción de que tenemos el Espíritu Santo, por todos los cambios, por lo que vemos, por lo que sentimos, por las correcciones que nos hace, etcétera, etcétera. Eso es lo que quería compartir.
Gracias, María Esther. El hecho de quebrantarse en una oración, porque dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y en nosotros está ese gemir también, porque el Espíritu Santo lo pone en nosotros. Entonces, son evidencias, por eso lo digo, evidencias hay muchas, algunas más suaves, algunas muy fuertes, pero siempre el Espíritu Santo nos va a hacer sentir que está con nosotros. Por ejemplo, eso que usted hablaba de conocer, ¿verdad? De cambio que usted tuvo. Por ejemplo, el bautismo, tomando un poquito el detalle así rápidamente. ¿Qué es el bautismo? Cuando una persona recibe a Cristo como Señor y Salvador, el siguiente paso que se necesita es bautizarse. Y bautizarse como Jesús se bautizó, sumergido en el agua y luego descender o ascender, ¿verdad? Más bien, emerger, porque morimos con Cristo, somos sepultados juntamente con Cristo en el fondo de esas aguas donde quedan sepultados nuestros pecados y emergemos, o sea, resucitamos nuevamente con Cristo, con una nueva visión espiritual, etcétera, de todo esto. Pero ¿qué es el bautismo en ese sentido entonces? Lo que usted ha apuntado ahorita, María Esther, es la evidencia pública de los cambios y de todo lo que el Señor ha restaurado en nosotros. O sea, que todos sepan que yo soy ahora un hijo de Dios restaurado por la presencia del Espíritu Santo en mí. Como vivió la experiencia todas estas personas en Jerusalén, donde escucharon todo lo que Pedro y los demás apóstoles hablaban, ¿verdad? Entonces, es muy importante esto, como les digo, siempre hay muchas evidencias. Muy bien. Quiero ir pasando ya a la parte de oración. Si alguien quiere decir algo más, puede interrumpir, no hay ningún problema. Voy a anotar acá si usted tiene algunas peticiones de oración o agradecimiento a Dios inclusive, ¿verdad? Recordemos que, sí, pastora, ya le doy la palabra. Recordemos que esto también está siendo grabado porque posteriormente lo subimos al canal de YouTube como Iglesia Ciudad Victoria. Entonces, si usted en este momento no está con nosotros en vivo por medio de Zoom, pero llegó el momento que usted por la gracia de Dios, usted se conectó con nosotros a través del canal en días posteriores, le recomendamos que usted pueda enviar sus peticiones de oración al WhatsApp de nuestra iglesia, que es 7079-5198 en Costa Rica. Pero si usted está fuera de Costa Rica, entonces solamente agréguele el prefijo 506 7079-5198 para que usted envíe sus peticiones de oración y pueda estar seguro o segura de que estaremos orando por cada una de ellas. Muchísimas gracias por conectarse con nosotros también. Pastora Lupita, adelante, por favor. Bueno, buenas noches a todos. Que el Señor les bendiga. Me llama la atención que en estos tiempos muchas veces nos decimos llamar hijos de Dios y están saliendo tantas cosas contrarias a lo que dice la palabra de Dios. Y a veces dentro de las iglesias encontramos personas que expresan o dicen algo contrario a la palabra de Dios y quizás por no dañar, por no confrontar, por no hacer sentir mal a la persona, nos quedamos calladitos. Pero me llama la atención lo que dice aquí, que el valor, la energía y la decisión para predicar y defender el Evangelio de Cristo, a pesar de quien esté frente a nosotros. O sea, yo creo que el Espíritu Santo nos usa en este momento también para exhortar. Recordemos que exhortar no es regañar, sino animar y corregir a la persona. Así es que le animo en esta noche, ¿verdad? A que si usted ve algo por ahí que se sale de control, con todo el amor de Cristo, pídale al Espíritu Santo una llenura y que nos empodere, ¿verdad? A decir a lo bueno, bueno y no a lo malo, malo. Sea quien sea. Sí, gracias, pastora. Sí, definitivamente, sí, a veces uno se queda un poquito asombrado, ¿verdad? De las diferentes frases y cosas que se escuchan, pero sí, es muy importante lo que está diciendo la pastora, de que necesariamente nosotros somos llamados también en esa misma defensa del Evangelio y en esa misma forma también, pero también
enseñarle a la gente, porque el exhortar, como decía ahora la pastora, es también enseñar con amor, ¿verdad? Y corregir algo que tal vez la persona simplemente pues está acostumbrado o acostumbrada a decir o a hacer y que para ella no es motivo de preocupación, pero sin embargo es necesario corregir esas áreas. Eso es muy importante. ¿Sí? Gracias, pastora, por ese aporte. Muy bien. Vamos a anotar algunas peticiones, si usted tiene, para que oremos los unos por los otros en estos minutos que nos quedan. Si usted quiere mencionar algo por lo que se desee que oremos, con muchísimo gusto. Yo por los adultos mayores de la iglesia. Adulto mayor. No se oye, se le fue. Es que se le fue el audio. Adultos mayores de la iglesia. Ok. Muy bien, gracias. Pastor, ahí en el WhatsApp te pasé 2 peticiones que pidieron. Vamos a ver. Permítame revisar. ¿A dónde llegaron? Tengo el link y tengo el Zoom donde dice que ya estamos conectados. No las veo ahorita. Tal vez si me las envían nuevamente. Por favor. Ahora sí, ya, aquí están. Ok. Dice que Sofía pide oración por el cuñado que está complicado de salud. Está teniendo secuelas del COVID y la sangre le está saliendo muy alterada, para que el Señor lo sane y en lo posible sea también una oportunidad para que el Señor trate con él y lo conozca. Con mucho gusto, Sofía. Muy bien. La hermana Verónica pide para que Dios obre en la recuperación de sus ojos y de su vida. Así, con mucho gusto, hermana Verónica, usted que recibió una cirugía de sus ojos, vamos a estar orando por eso también. Muy bien. ¿Alguien más que tenga? No sé si las que se pusieron ayer en Damas, María Esther, que pidió usted oración. Sí, también las podemos incluir, claro. Sí, por un muchacho que se llama Marcos Figueroa. La mamá dice que, no sé en estos momentos, pero ayer estaba en observación porque era supuestamente como una migraña o un daño en el cerebro. Después, seguir orando por el muchacho Eduardo Gutiérrez, sigue muy delicado de COVID, está entubado ese muchacho. Okay. Serían eso. Ok, perfecto. Yo por la pastora Dominga, que posiblemente la siguiente semana la operan. Ha ido evolucionando con la fisioterapia y todo, pero solo Dios, definitivamente Dios tiene el control de ella, ¿verdad? Pero solo Dios va a decir si va a haber operación o no, para que Dios le siga dando fortaleza. Gracias, pastora. Muy bien. Sí, ha ido un poquito ahí desviándose el tema porque los médicos pues primero quieren estabilizarla antes de alguna cirugía. Muy bien. ¿Alguien más? Otra que me dijo Frecia ayer de una señora que tiene cáncer de mama. Maritza se llama. Maritza, sí. Maritza. Ok. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. Bien, ¿qué les parece si me acompañan a orar? Yo quisiera que me ayuden a orar. Le voy a pedir a María Esther, por favor, para que María Esther, usted ore por la petición de Sofía, que es el cuñado de ella, que está complicado de salud, por secuelas, está teniendo secuelas de COVID. La sangre le está saliendo alterada
orar para que haya una sanidad, también como oportunidad para que él reconozca al Señor y lo pueda recibir. Voy a pedirle a la pastora, por favor, para que ore por la petición de la hermana Verónica, por la recuperación de la cirugía que le hicieron en los ojos y por su vida, salud, para que ores por ella también. Ok, hermana Frecia, le voy a pedir por favor que ore por la pastora Dominga. La pastora Dominga, ella vive en Guanacaste, es supervisora de la zona 1 también de la cuadrangular, donde hay varias iglesias. Ella tuvo un accidente en motocicleta junto con su esposo, está internada porque ha tenido todavía problemitas de estabilidad en la salud para que lo puedan operar de la pierna. Amén. Entonces, Amén. para que el Señor se glorifique en esa operación y en esa pierna. Voy a pedirle también vamos a ver, Dixie, ¿nos quieres ayudar, Dixie, en oración? Claro, con gusto. Sí, Dixie, para que nos ayudes en oración por Marco Figueroa, que está en observación. Dicen que no se sabe si es migraña o si es algún daño cerebral, para que el Señor se glorifique ahí y que la mano sanadora del Señor lo toque para que reciba esa sanidad en el nombre de Jesús. Amén. Voy a pedirle a Jennifer, por favor, para que Jennifer nos acompañe y nos ayude a orar por Eduardo Gutiérrez, que todavía está delicado por el tema de COVID, y que el Señor lo sane, el Señor lo levante, ¿verdad? En ese sentido, para que sea glorificado. Voy a pedirle también a Catherine, por favor, si me escuchas. Hola, pastor, buenas noches. Buenas noches, Catherine. ¿Nos ayudas a orar por el Ministerio de Adulto Mayor de la Iglesia, por favor? Ok. Muy bien, creo que no se me queda ninguna de las que hemos... Ok, vamos a orar entonces. Voy a iniciar yo y en el orden que se los pedí, por favor, para que... Amado Padre Celestial, en esta hora, Señor. Gracias, Padre, te amamos. Tomamos este tiempo en tu presencia, Señor. Gracias, Señor. Siempre lo hemos sentido. Y como siempre hemos estado agradecidos contigo, Señor, porque tú nos guías a toda verdad. Y hemos visto, Señor, tu mano sanadora, tu mano restauradora, Señor. Sí, Señor. Por cada petición que hemos puesto en tu altar, Señor. Sabemos que tú tienes un tiempo especial y específico para cada una de ellas, Señor. Y como tú le dijiste a los apóstoles, no nos toca a nosotros saber los tiempos del Padre, que en su única y absoluta soberanía solamente Él conoce. Pero, Señor Jesús, nos ponemos delante de ti y vamos a poner todas las peticiones en tu altar, Señor, para que el nombre de Jesucristo, el nombre del Padre y el nombre del Espíritu Santo sean glorificados a través de estas sanidades. En el poderoso nombre de Jesús. Aleluya, Amén. Jesús, amén. Aleluya. Aleluya. Gloria. Vamos a ver en el orden que se las pedí, no recuerdo eso. María Esther. El micrófono, María Esther. Perdón. Gracias, Dios, Adelante. por tus misericordias, tus maravillas. Te bendecimos esta noche, te damos gracias por poder participar de esta reunión. Padre, como dice tu palabra en San Juan 14:13, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si alguno pidiera en mi nombre, yo lo haré. Aleluya. Estamos confiando en esta palabra, Señor. Estamos todos unidos, Señor, en un solo corazón, en un solo pensamiento, para pedirte, Señor, por todas las peticiones. Y específicamente yo te pido por la petición de Sofía, de su cuñado que está con problemas de secuelas del COVID, Señor. Sabemos que todo está en tus manos. Te pedimos sanidad por este joven,
Bendícelo, Señor, en esos momentos que él está pasando esa prueba. Toca su corazón, Señor. Enviamos el manto de salvación sobre su vida, que él te reconozca como el Señor de su vida, Señor. Y que tú limpies toda mente, todo corazón, Señor, que no ha sido entregado a ti, y que él tome la decisión, Señor, en la obra que tú estás haciendo, porque sabemos que las cosas no pasan por casualidad, sino porque todo está en tus manos. Y tu palabra dice que tú cumplirás los propósitos que tenés para cada una de estas personas. Gracias te damos por la salvación de este joven y por la sanidad, y que traiga paz a su familia y a Sofía también, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Amén, amén. Gracias, hermana Esther. Pastora, por favor. Padre, y así en esa misma sentir, Señor, en esa misma unidad, vengo pidiéndote, Padre, por Verónica, Señor. Gracias, Padre, por la cirugía que le hicieron en sus ojos. Te pido, Señor, que así como tú permitiste que eso sucediera, Padre, yo te ruego, Señor, para que tu sanidad sea completa en ella, Señor, y tenga, Señor, vea más de lo que tenga que ver, Señor. Ayúdala, Señor, con cada problema, sí, Señor, de visión que ha tenido, Señor. Y no solo de la visión, Padre, también te pido por su organismo, por su intestino, Señor, por todas las consecuencias que ha venido pasando, Señor, últimamente, Padre. Yo te pido que tú sanes completamente, Señor, desde su interior, y que ella lo pueda reflejar con su exterior, Señor. Padre, sí, aumenta la fe en hermana Verónica, Señor, para que se sienta fortalecida con tu santo poder, mi Dios, para que siga siendo esa guerrera, Señor, que tú has dado, Señor, esos dones, Padre, en ella, Señor. Padre, aviva el fuego de tu Espíritu Santo en ella, amén, Señor, y que cada día, Señor, ella se pueda sentir renovada por tu poder, Señor, y pueda predicar siempre, Señor, a tiempo y fuera de tiempo, Señor, en los lugares que a ella le gusta predicar, Señor. Úsala, Señor, pero yo te pido, Padre, que sea sana para que nada le impida, Señor, quedarse, Señor, en casa, Señor. Levántala, Señor, de donde se encuentra, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, pastor. Dixie, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, venimos dándote las gracias, primero que nada, por darnos esta maravillosa oportunidad de podernos reunir. Muchas gracias por regalarnos también un maravilloso día. Venimos poniendo delante de ti a Mario Figueroa, y este grupo nos ponemos de acuerdo porque tu palabra dice que donde 2 o 3 están reunidos, ahí habrá bendición. Te pido, Señor, que tú puedas poner tu mano de sanidad sobre este joven, sobre esta persona, Dios, y detecte, Señor, tú que eres ese médico por excelencia, el daño que ahí está. Pero desde ya oramos, Señor, confiando plenamente, Dios, en que hay sanidad sobre él, que no va a haber un milagro, que él va a poder dar testimonio de que los doctores al hacer los exámenes, pues no van a encontrar nada. Desde ahorita, Señor, que tú pases tu mano desde su cabeza, Señor, hasta la punta de sus pies. Y que él pueda, Señor, ver tu mano poderosa en cada uno de los doctores que a él lo van a atender. Yo pido también por su familia, Señor, para que tú des paz, porque en momentos como estos, como familia, nos solemos preocupar y es muy natural, pero te pedimos, Señor, que tú obres en cada uno de ellos y pongas paz y tranquilidad para que ellos puedan saber que este proceso por el que tengan que pasar, Señor, va a estar siempre guiado de tu mano. Oro también por cada doctor que ahí va a estar a la cabecera de ellos, porque sabemos que el médico por excelencia es usted, pero ahí cada doctor lo ponemos en tus manos para que al él llegar sea tratado como lo que somos nosotros tus hijos, Dios. Y cada enfermero también, en el nombre de Jesús, Señor, protégelos y guárdalos ahora y siempre. Amén. 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 Gracias, hermana Dixie.
Fresia, por favor. Padre, gracias por este tiempo hermoso que tenemos, Señor, para poder estar juntos, Señor, con el poder y la autoridad que tú nos has dado a través del Espíritu Santo. Te pido por la hermana Dominga, Señor, que ha sido quebrantada en su salud por este accidente, Señor. Te pedimos sabiduría para los médicos que la están tratando, Señor. Te pedimos que tú hables a su corazón, Señor. Los planes que tú tienes para nosotros siempre son de bien. Y sabemos que como sierva tuya, Señor, tú tienes un propósito en esta situación que ella está pasando, sí, Señor. Que tenga fortaleza, que no se desespere, que ella pueda ver más allá de lo que siente, Señor. Te damos gracias por este ministerio, Señor, de ella, y para que tú la sigas usando, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, hermano. Jennifer, por favor. Señor y Padre Santo, en esta noche te damos gracias, Señor. Y quiero poner en tus manos o en tu altar, Padre bendito, la vida de este varón, Eduardo Gutiérrez, Señor. Tú sabes, Señor, el proceso que él está llevando ahí en el hospital, Padre bendito. Pero pedimos esta noche, Señor, así como esos apóstoles, Señor, no tenían nada más que la unción grande del Espíritu Santo, Señor, y hoy esta palabra nos viene a hablar, Señor, de que también nosotros podemos tener ese poder, Señor. En el nombre de Jesús, esta noche declaramos sanidad para ese hombre, Señor. Tú conoces la necesidad que tiene él en sus pulmones, Señor, en todo su cuerpo, en todos sus órganos, Padre de la gloria. Pero solo tú, Señor, puedes ministrar ese cuerpo ahí donde se encuentra, Señor. Y restaurar, Señor, todas las partes de su cuerpo que tiene enfermas, Señor, y hacerlas nuevas otra vez. Hoy, Señor, todos aquí unidos, Señor, declaramos sanidad sobre Eduardo Gutiérrez, Señor. Y veremos tu gloria, Señor, en ese hombre, como en todas las peticiones que estamos aquí orando todos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria. Amén. Gloria, Señor. Gracias, Jennifer. Catherine, por favor. Padre Celestial, en esta noche te damos gracias, Señor, por este tiempo que estamos unidos, Señor, poniendo estas peticiones, Señor, en tu altar. Te damos gracias, Dios, por cada adulto mayor de nuestra iglesia, Señor. Pedimos sanidad física, espiritual para cada uno de ellos, Señor, para que ellos siempre estén acompañados de sus familias, Señor, pero principalmente de tu Espíritu Santo, Señor. Protégelos, guíalos, Señor, y guárdalos de todo mal, Señor Jesús, que para nosotros en la iglesia son una parte importante, Señor. Bendícelos, Señor, y ayúdanos, Padre Santo, a saber de que cuando tenga una necesidad, Señor, poder servir, ayudarles, Señor Jesús. Bendícelos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias, Señor. Amén. Aleluya. Señor, estamos orando también, Señor, por Maritza, Señor. Tú la conoces a tu hija, Señor, que está con este padecimiento de cáncer de mama, Señor Dios. Te pedimos, Señor, que tu mano bendita y sanadora, que ese poder de tu Espíritu Santo toque ese cuerpo, Señor, y lo sane. Señor, que esas células, Señor, se sanen, Padre de la gloria. Esas células están provocando ese cáncer, Señor, sean sanadas, sean restauradas, Señor, a la condición normal de la célula, Padre de la gloria, Padre. Te pedimos en el nombre de Jesús que no haya ninguna metástasis, que no haya nada de propagación, Señor. Por el contrario, creemos, Señor, que tú estás poniendo tu mano poderosa sobre el cuerpo de Maritza, Señor, para que haya sanidad de manera poderosa, milagrosa, Señor, ese prodigio sobre, Señor, sobre su cuerpo, Señor, y que ella pueda un día dar testimonio donde tú, Señor, la estás sanando y la estás restaurando. Donde ella está en este momento, Señor, pueda sentir tu presencia, Espíritu Santo.
pueda sentir esa voz, ese susurro tuyo, Señor, a su corazón, a su oído, Señor, donde tú le estás dando confianza y seguridad de que tú tienes el control de todo, Padre. Lo creemos, Señor, y que tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta, sea sobre ella, Padre de la gloria, en el nombre de Jesús. Oramos también, Señor, por las familias, Padre, las familias de Tres Ríos, Padre, los jóvenes de Tres Ríos, los niños de Tres Ríos, todos los adultos mayores de Tres Ríos, Señor, de la unión de este cantón, Señor. Siempre hemos creído y siempre lo hemos pronunciado con nuestras palabras, Señor, de que tú eres el Señor de este cantón de la unión, Señor. Padre, hemos escuchado situaciones difíciles, Padre, de asesinatos, de asaltos, Señor, Padre de la gloria, pero tú, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que quebrantes toda actividad del demonio, toda actividad, Señor, todo espíritu inmundo de violencia, de asesinato, Señor, sea quitado todo espíritu territorio. Fuera, Señor. Te pedimos, Señor, que las familias, Señor, puedan ese sentir de la presencia de tu Espíritu Santo en el centro de su hogar, que cada hombre, Señor, jefe de familia, autoridad y cabeza en ese hogar, tenga ese temor santo y de una manera reverente a ti, Señor, que te busque. Te pedimos que tú los inquietes, Señor, a buscarte a ti en cada momento, Señor, a recibir tu guía, tu dirección, Señor, que puedan tener esa comunión contigo, Señor, Dios de la gloria, su esposa, su mujer, su ayuda idónea, Señor, también de la que habla Proverbios capítulo 31, Señor, con todos esos dones y virtudes que tú has puesto, Señor, juntos puedan, Señor, levantar su hogar, edificar su casa, su hogar, Señor, y guiar a sus hijos, Señor, por el conocimiento de tu palabra, Señor. Oramos, Señor, por cada joven, Señor, para que haya un temor, Señor, para que ellos se vuelvan a ti, Señor. Quita toda distracción que el mundo está poniendo en ellos, Señor, tratando de apartarlos de tu amor, Señor, y de tu comunión, Señor. Padre, sabemos que tú eres el que tiene control sobre todo, Padre de la gloria, pero te quiero pedir específicamente, Señor, para que tú nos ayudes todo Costa Rica, Señor, todo el área, Señor, toda esta región centroamericana, Señor, podamos entender y podamos ser responsables, Señor, de todas las medidas que necesitamos contemplar, Señor, estar protegidos, Padre, contra este virus que se ha soltado a nivel mundial. Ayúdanos a que no reclamemos cuando alguien nos da un consejo de usar la mascarilla o lavarnos las manos o guardar la distancia, Señor. Padre, porque a medida que nosotros nos cuidemos, vamos a cuidar a los que amamos, Señor. Te pedimos que en nosotros, Señor, haya una convicción de seguridad, de responsabilidad y de cuidado, no solamente personal, sino hacia los demás, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Padre, y creemos, Señor, de que tú, Señor, estás siempre adelante, dándonos victoria en el nombre de Jesús, Señor, en el poder de tu palabra. Muchas gracias por este tiempo que hemos tenido, Señor, de reunión. Padre, no quiero terminar sin antes pronunciar las palabras hermosas que tú nos has regalado siempre, Señor. Esa bendición que viene de tu corazón para cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, recibamos estas palabras de parte de nuestro Padre Celestial en el nombre de Jesús. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Su paz que sobrepasa todo entendimiento. Amados hermanos y hermanas, que estamos hoy acá presentes en vivo, y usted que a lo mejor se está conectando en otro momento diferente, quiero decirle que Cristo les ama, que el Señor tiene cuidado de usted y de todo lo que usted necesita. Creámosle a Dios, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y su misericordia es nueva cada mañana. Amén. Muchísimas gracias. Un abrazo de parte de mi esposa Guadalupe. No se olviden que mañana está el programa ¿Sabías qué? Que mande sus preguntas, todavía está a tiempo.
¿verdad? Ya tenemos varias preguntas para el día de mañana. Así es que acompáñenos y ahí le va a llegar a usted por un mensajito de WhatsApp el programa de ¿Sabías qué? Y si quiere que agreguemos a alguien más a este programa, denos el número y con mucho gusto lo agregaremos. Aleluya. Gracias, pastora, por el recordatorio. Mañana tenemos un par de preguntas Amén. interesantes. Tenemos, solo para darles un adelanto y entusiasmarlas. ¿Qué pasa con el sacerdote cuando entra a la presencia del Señor en el lugar santísimo? ¿Verdad? Una pregunta que nos hizo nuestra hermana María Esther. Mañana le estamos dando respuesta. Y tenemos una fila de preguntas ahí. Tremenda. Pastor, no se dice el nombre. Bueno, pero no, yo no le veo razón. No sé, María Esther, pero veo que es una pregunta interesante, bastante interesante. Así es que no se lo pierda. Esto va a estar muy bueno. Le repito, tenemos una fila de preguntas muy interesantes. Ahí la estamos estudiando y la vamos a ir contestando conforme vayan llegando, porque ahí vamos a aprender muchísimo. Hay que investigar, hay que estudiar, hay que leer, Sí, amén. ¿verdad? Y si usted está Amén. leyendo la palabra de Dios, le puedo asegurar que le van a saltar un montón de inquietudes y preguntas que nos han estado haciendo. No piense en ningún momento que la pregunta suya, no, tal vez no valga la pena. No, puede haber algo ahí muy especial que el Señor nos quiera revelar. Así es que, ¿sabías qué? Mañana a las 10 de la mañana usted ya lo puede tener ahí en su chat para que usted lo escuche y sigamos compartiendo. Recuerden que este sábado también iniciamos de 6 de la mañana a 7 de la mañana, iniciamos con el programa Madrugando con Dios. Que ya la pastora me puso nervioso. Madrugando con Dios este sábado a las 6 de la mañana hasta las 7 de la mañana. Es una participación. El pastor va a abrir el WhatsApp a esa hora, así es que le invito a desayunar conmigo a las 6 de la mañana. ¿Qué le parece? Y compartimos un Amén. ratito de lo que el Señor quiera enseñarnos. Amén. Y el domingo, Amén. por supuesto, a las 10 de la mañana, culto presencial y virtual. Jóvenes que nos escuchan, no se pierda usted también su reunión el sábado a las 5 de la tarde. Que el Señor les bendiga muchísimo. Muchísimas gracias por estar con nosotros y nos estamos viendo la próxima semana. Bendiciones. Un abrazo a todos. Adiós, buenas noches, bendiciones Saludos de a nuestra todos. parte a toda su familia, por favor. Amén, amén. Bendiciones, hasta luego. Bendiciones. Ok.